Voy a tratar de explicarte la ley de Hooke para el nivel en el que estamos, que es segundo de la ISO. Esta ley, la ley de Hooke, lo que hace es que me explica por qué cuando se aplica una fuerza sobre un resorte elástico, este se deforma, pero siempre de manera proporcional a la fuerza que yo aplico. Y lo importante de esta ley es que gracias a esta proporcionalidad yo puedo caracterizar cada uno de los resortes que yo estudie por medio de la constante de proporcionalidad entre la fuerza que aplico y lo que se deforma ese muelle. Esa constante, te recuerdo que se llama constante de recuperación o constante elástica. Pero, ¿qué me dice la ley de Hooke? Lo importante es que, como pasa siempre en ciencia, esa ley está, expresada por medio de una fórmula. La fórmula de la ley de Hooke es esta que ves aquí. Es un poco fea para el nivel en el que estamos. Me dice que la fuerza, que es una magnitud vectorial, por eso aparece aquí con la flechita, ¿verdad?, va a ser proporcional a la deformación. Yo la deformación la voy a escribir de esta manera que ves aquí. La letra delta, griega, que quiere decir siempre final menos inicial, y esta L que va a representarme la longitud de mi resorte, lo que varía la longitud del resorte. Y también tendría carácter vectorial, por eso aparece la flecha. Este menos que ves aquí no es más que indicando que la fuerza que hace el muelle es justo de sentido contrario a la fuerza que yo aplico. Pero claro, esta forma de expresar la ley de Hooke a nosotros en segundo de la ISO nos va a servir de poco. Vamos a quedarnos con esta otra expresión que es mucho más útil para nosotros. Nos olvidamos de los vectores y por lo tanto no tiene sentido ese menos que veíamos antes. ¿Por qué? Porque como vamos a mirar solamente, podríamos decir, magnitudes escalares, pues ya el sentido no tiene sentido y valga la redundancia. Así que nos va a quedar que esta fuerza que apliquemos es proporcional a la deformación. Y la constante de proporcionalidad, que te la marco aquí, es lo que vamos a llamar esta K y es lo que caracteriza al resorte. Por lo tanto, si yo tengo un muelle, ¿verdad?, sobre el que yo voy a ir aplicando fuerzas, que en el caso que vamos a ver ahora, esa fuerza no es más que el peso de las cosas que yo voy a ir colgando sobre ese muelle o de ese muelle, pues yo podría despejar el valor de esta K para caracterizar el muelle. Así que si yo despejo, me quedaría que la constante de recuperación del muelle no es más que el cociente entre la fuerza que voy a hacer y la deformación que voy o que se va a provocar como consecuencia de esa fuerza. Pero hemos dicho, la fuerza que vamos a hacer es siempre el peso de aquellas cosas que yo voy a ir colgando de mi muelle. Por lo tanto, en vez de F, le voy a poner la letra P, indicando que es el peso que yo voy a colgar del muelle. Una vez que tengo esto, lo siguiente, para que lo puedas tener más claro, es irnos a un escenario que simula un experimento real. Para ello voy a usar, o he usado, una aplicación del portal EducaPlus que es bastante útil y que te voy a poner en la descripción del vídeo para que puedas, si quieres, irte a ella y poder practicar con ella. En primer lugar, vamos a suponer que yo cuelgo mi muelle, ¿verdad? Entonces fíjate que tengo un escenario con un muelle que está colgado en vertical y del que yo mido la posición. Es decir, yo coloco mi muelle se me va a colocar en una posición de equilibrio y en esa posición digamos que mide 5 centímetros. Y claro, como lo tomo como origen, mi muelle, digamos, el alargamiento es 0. No se ha deformado. Voy a considerar que así es su estado de equilibrio. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a colgar este platillo del muelle para después poder poner alguna de las pesas que veis aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a colgar este platillo y voy a tener en cuenta que tiene una masa de 20 gramos, es decir, como consecuencia de que al colgarlo del muelle va a ejercer una fuerza, que es el peso del platillo, ya se me va a deformar. Fíjate qué es lo que ocurre. Yo lo coloco y mi muelle se ha alargado un poco. Aquí viene el dato del alargamiento que ha sufrido. Fíjate que mediría ahora 5,78, por lo tanto se ha alargado 0,78 centímetros. Y ya tengo los dos datos que necesito. Como conozco la masa del platillo, puedo calcular su peso y también conozco el alargamiento que sufre el muelle. Por lo tanto,
podríamos hacer el cálculo de la K del muelle. ¿Cómo? Pues fíjate, tendríamos que la K va a ser el peso partido por la deformación, el peso era la masa por la gravedad, yo le voy a llamar masa 1 porque es la primera masa que voy a considerar, que es el platillo, por G, y aquí abajo la deformación. Y muy importante, vamos a trabajar en unidades del sistema internacional, por lo tanto la masa tiene que estar expresada en kilogramos y el alargamiento o la deformación en metros. Fíjate cómo lo expreso, serían 0,02 kilogramos, estos son los 20 gramos del platillo pero expresado en kilogramos. Voy a tomar como valor de la aceleración de la gravedad 10 metros partido por segundo al cuadrado y abajo la deformación expresada en metros, que serían 7,8 por 10 elevado a menos 3 metros. Si haces el cociente, vas a obtener como valor 25,6 y la unidad correspondiente, que son newton, porque la fuerza se mide en newton, partido por metro. Ya tengo calculada el valor de la constante K. Pero claro, como estoy en un experimento, ¿verdad? No me puedo conformar con ese único valor, sino que tengo que hacer distintas mediciones. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy por ejemplo a coger la pesa roja, esta que estás viendo aquí, y me la voy a llevar al platillo. Y mido cuánto se deforma el muelle. Este es el siguiente escenario. Ahora, una vez que he hecho esto, resulta que mi alargamiento, como ves aquí, es de 1,18 centímetros. ¿Por qué? Pues porque tengo que sumarle a los 20 gramos del platillo los 10 gramos de la pesa que acabo de colocar. Podría hacer exactamente igual que antes, pero ahora con una masa de 30 gramos. Vamos a ver cómo me quedaría. Pues tendríamos que la K sería esta masa total de ahora, que son los 30 gramos, y aquí abajo la deformación nueva, que es el valor que te he dicho de 1,18 centímetros. Nada más que tengo que expresarlo en unidades SI, ¿verdad? Y fíjate que me va a quedar 0,03 por 10 entre 1,18 por 10 elevado a menos 2. El resultado cuando hagas la operación, 25,4 newton partido por metro. Como puedes ver, se parece muchísimo al dato anterior. Digamos que se desplaza del dato anterior muy poco. Vamos a hacer una tercera medida. Voy a quitar la pesa roja y voy a poner la pesa azul, que son 20 gramos. Fíjate cómo quedaría el escenario. Ahora hay una nueva deformación, 1,57 centímetros. Si hago el mismo cálculo, pero ahora teniendo en cuenta que la masa serían 20 del platillo más 20 de la pesa azul, 40 gramos, fíjate que me quedaría 0,04 kilogramos por 10, que es el valor de la G, partido por 1,57 por 10 a la menos 2 metros. Y al hacer la operación obtengo un dato de 25,5 newton partido por metro. Es algo que se va repitiendo. La variación del valor de K, como no podría ser de otro modo, es muy pequeña, al extremo de que si haces la media de los tres valores que acabo de calcular, verás que coincide exactamente con este último valor, es decir, 25,5 newton partido por metro. Por lo tanto, voy a tomar este valor como el valor de K, el valor de referencia de mi resorte, su constante de recuperación o constante elástica. Una vez que ya lo he caracterizado, podríamos hacer una cosa más. Como el muelle no va a variar, el muelle es el mismo, podríamos jugar a saber, averiguar cuánto es la masa de esta pesa que está aquí en verde, que no conocemos. Para ello voy a limpiar un poco el escenario. Nos vamos a ir a nuestra expresión de partida. Recuerda, el peso sería igual a esta constante que acabo de calcular por la deformación que se produce cuando cuelgo ese peso. Y me voy a ir, como no, al escenario en el cual pongo la pesa sobre el platillo. En este caso, fíjate que ahora el dato que me va a importar es este de aquí. El alargamiento, como ves aquí, es 2,90 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues fíjate que yo K ya la conozco, que eran los 25,5 newton partido por metro. Ese valor lo tengo aquí. Y además acabo de ver en mi tabla que este valor también lo conozco. Por lo tanto, puedo calcular el valor del peso total que hay sobre el muelle. Basta con poner los datos que tenemos y hacer el cálculo. Fíjate, K 25,5 newton partido por metro y digamos la deformación, la elongación, que serían 2,9 por 10 elevado a menos 2 metros. Cancelamos los metros y obtenemos como valor 0,74 newton.
Este es el valor del peso total de todo esto que tengo aquí que está colgando del muelle. Pero claro, el peso recuerda que era el producto de la masa por la gravedad. Por lo tanto, puedo de ahí despejar el valor de la masa. Es tan simple como esto que estás viendo aquí. Como el peso es la masa por la gravedad, paso la gravedad al primer miembro dividiendo y me quedaría que la masa es el cociente entre el peso, que es una fuerza, partido por la gravedad, que es una aceleración. Y me quedaría, por lo tanto, 0,74 newton entre 10, que era el valor de G, metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el valor que obtengo es 0,074 kilogramos. Esta es la masa que está expresada en kilogramos, porque estoy trabajando en el sistema internacional. Pero claro, puedo hacer la conversión a gramos, ¿verdad? Y correspondería a un valor de 74 gramos. Lo que te queda es muy simple. Simplemente hace la diferencia y tendríamos que la masa de la pesa verde, que voy a llamar masa 4, sería los 74 gramos en total menos los 20 del platillo, y eso hace una masa de 54 gramos que correspondería a la pesa de color verde que teníamos aquí, que era una incógnita. Creo que con esto te va a quedar más claro en qué consiste la ley de Hooke. ¿Cómo se puede caracterizar un muelle o un resorte, que no es más que calcular su valor de la K, de la constante de recuperación o constante elástica? Y además una aplicación de cómo podríamos averiguar la masa que yo coloco en ese muelle una vez caracterizado, ¿verdad? Aplicando también, como no, la ley de Hooke. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like y además, si te suscribes al canal, me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.